Creo que nadie, ¿no? Muchas veces decían, no, Estados Unidos está ahí arriba, jamás México lo va a superar, porque Estados Unidos es del primer mundo y muchas cosas más, ¿no? Como siempre pasa, algunos idolatran a algunos países y creo que somos todos iguales. Fíjense hoy en día, López Obrador dio una información más que importante, sí. Estados Unidos supera a México en inflación. No puede mantener el precio de la gasolina. Y no simplemente pasa en Estados Unidos, ojo, pasa en muchas partes del mundo. Pasa en España, Francia, Reino Unido, Alemania, Argentina, ni hablar Argentina. Pasa en todo el mundo. Guste o no, el tema de la inflación, algo muy complicado. Pero México está demostrando que con mucho trabajo y responsabilidad, que viene hace cerca de 3 años esto, no es hace un mes, cerca de 3 años que López Obrador está haciendo un grandísimo trabajo. Con las refinerías realmente fue un trabajo increíble. Algunos lo criticaban, ¿no? Por esas refinerías. Fíjense lo que hoy vale eso. Eso vale oro hoy en día. Pero bueno, vamos a escuchar al presidente López Obrador que aclara perfectamente esto, ¿no? El trabajo de López Obrador, repito, no viene desde hace un mes, viene hace más de 3 años. Nosotros hemos optado por rescatar la industria petrolera, que la querían desaparecer. Desgraciadamente avanzaron, porque acabaron con la petroquímica, no dejaron nada. Teníamos una industria petroquímica muy consolidada, era de las mejores industrias petroquímicas del mundo y en el periodo neoliberal se acabó. Iban por las refinerías, las estaban convirtiendo en chatarra y apostaron a comprar los combustibles, a vender petróleo crudo y a comprar las gasolinas. Esa era la política. Por eso no hicieron en más de 30 años una nueva refinería. Es cosa de ver cuántas hicieron en 30 años en Estados Unidos o en el mundo. En todos lados se hicieron refinerías. Aquí no se hizo una sola. En ese tiempo crearon Pemex Internacional, una institución no transparente. No se sabía cuánto vendían de crudo, cuánto compraban de combustibles, a qué precio. Entonces, ya habían empezado incluso a vender plantas al interior de las refinerías. Vendieron 2 plantas en las 6 refinerías que ahora estamos buscando comprarlas, recuperarlas. ¿Cómo compramos las acciones de Deer Park? Y esa refinería ya es de México. Pues gracias a eso y a lo que se ha invertido desde que llegamos, hemos reducido la importación de combustibles en un 48%. Ya en diésel prácticamente somos autosuficientes. Entonces, esto nos permite tener una política más eficaz en materia petrolera y protegernos ante situaciones como las que se están padeciendo en el mundo. Porque ahora el barril del petróleo, la mezcla ayer
estuvo creo que a $119 el barril. Entonces, ¿cuál es el balance? Estamos obteniendo más ingresos porque el barril de petróleo, lo que estamos exportando, alrededor de 900,000 barriles diarios, cuesta más, está entrando más dinero al país. Sí. Y ese excedente nos permite subsidiar la gasolina que consumimos y el diésel. La gasolina en México hoy es más barata que en Estados Unidos y que en otros países. Estamos hablando de 10, 15 pesos más barato que en Estados Unidos. Bueno, como no tenemos que comprar mucho afuera, porque ya producimos, ya aumentamos nuestra capacidad de refinación, ya el subsidio no es tan grande, tan cuantioso para las gasolinas y mantenemos los precios. Y se compensa, repito, porque cuesta más la mezcla de petróleo mexicano. Y también nos alcanza, tenemos un excedente para compartir con los estados, porque cuando aumenta el precio del barril de petróleo crudo, hay un porcentaje que es participable, es decir, para todos los gobiernos del país. Entonces ahí les va a tocar un ingreso adicional. Y todavía nos va a quedar una utilidad. Lo tenemos bien analizado sobre lo que conviene al país. ¿Y por qué el subsidio a la gasolina? Porque necesitamos controlar la inflación. Si se desata la inflación, nos afecta mucho, porque es carestía. Aumenta el precio de todo y no nos rinde el ingreso. Podemos tener incrementos salariales, pero por la inflación se reduce nuestra capacidad de compra. Entonces, no hay que permitir la inflación. Y hay varias maneras de enfrentarla. La mejor es produciendo lo que consumimos, ser autosuficientes en energéticos y ser autosuficientes en alimentos. ¿Dónde es que pega más la inflación? En energéticos y en alimentos. A ver si no está la tablita de la diferencia de inflación de Estados Unidos y México. Nosotros tenemos afortunadamente menos inflación que en Estados Unidos y se debe en buena medida a que estamos controlando los precios de los combustibles y ellos no han podido. Se acaba de quejar el presidente Biden de que aunque bajaba el petróleo crudo,
la gasolina no se reducía en su precio en Estados Unidos, o el precio de la gasolina. Entonces, esa es una forma de enfrentar la inflación. Repito, lo mejor es la producción. Otra forma son estas medidas, como la que estamos aplicando. El que cuidemos precios de todo aquello que tiene que ver con la economía popular, que puede provocar carestía. Otra posibilidad es la apertura comercial, que no la descartamos, porque todavía México sí tiene aranceles para la importación de algunos alimentos. Entonces, si estamos en un mundo de libre mercado, si hay una situación de incremento de precios por falta de alimentos o de materias primas en México, se abre al mercado para importar, se quitan aranceles y entra carne de pollo, y entra huevo, y entran granos, ¿sí? A mejores precios. Eso también es un mecanismo que no descartamos para enfrentar la inflación. Ahora, los financieros, también esto en el mundo, cuando hay inflación, ¿qué es lo que hacen? Buscan parar la economía. Eso lo acaban de hacer en Estados Unidos por primera vez en varios años. Aumentaron 0.25% sus tasas de interés. Ayer aquí, en México, el Banco de México aumentó la tasa de interés 0.50. Vamos a tener una tasa de interés de 6.5, porque cuando aumentan las tasas de interés hay menos inversión, y se supone que baja la inflación. Es un mecanismo de control. De todas formas, cuando llegamos nosotros al gobierno, la tasa de interés era del 8%, la bajamos hasta el 4%, pero ahora por esto ha ido subiendo. La decisión de ayer la tomaron en el Banco de México por unanimidad, y nosotros respetamos la autonomía del Banco de México. Pero bueno, es para informar de todo lo que estamos haciendo. Esto es la diferencia. Pero esto se refleja hasta la fecha. Este es nuestro impacto en energético de inflación. Y este es el resto de componentes. Y en Estados Unidos es 1.9. Y yo espero que resuelvan pronto en Estados Unidos, porque tengo información, como en Europa, mucho malestar de los consumidores por los incrementos en los precios de energéticos y de la luz. Pero bueno, cada país tiene su política. Nosotros tenemos esta inflación 7.3, ellos estarán en 7.9. Y esto se conserva, porque este corte es hasta el 22. Pero esto es lo que se conserva. Y aquí ven energéticos, y nosotros en el resto de componentes estamos arriba.
Por eso es la política. Y hay una variable, dirían los tecnócratas, hablando físico, como dirían en mi pueblo, que es fundamental, que es la más importante de todas las variables. Muchas gracias, señor. La honestidad, que no haya corrupción. Esa es la gran diferencia. A nosotros nos alcanza el presupuesto y podemos hacer frente a todas las adversidades porque no se permite la corrupción. Y lo que había antes era un gobierno tomado, secuestrado, saqueado. Entonces, así no se puede. Aunque se trate del modelo económico más perfecto, con corrupción no funciona nada. Nada. Por eso la clave está en no permitir la corrupción. Y era mucha la corrupción que había, mucha, desmedida. Se dedicaban a robar, a saquear. Ese es todo. No hace falta ser doctor en economía para saber cómo administrar bien. Ahí escuchamos al presidente López Obrador, ¿no? Increíble pero real. La inflación de Estados Unidos es mayor que la de México. Lo que decíamos al principio, ¿no? Reactivar las 6 refinerías que otros presidentes en México dejaron olvidadas, esa famosa frase de López Obrador, ¿no? Vender naranjas y comprar jugo de naranja es 100% real, ¿no? Porque pasaba eso. Y López Obrador, desde que llegó a la presidencia, junto a Rocío Anale y todo su grupo de gente, están reactivando 6 refinerías olvidadas. Compró la refinería en Deer Park, una refinería muy importante, y encima, orgullosamente, y sorprendió a más de uno, una super refinería hermosísima, la refinería Olmeca. Realmente en Tabasco, Dos Bocas, esa refinería es increíble. Tan solo en 3 años va un avance pero impresionante. Fíjate, en menos de 3 años hizo el aeropuerto AIFA. Por más que algunos lo critiquen, ese aeropuerto es un orgullo nacional, un orgullo de México 100%. Y estos números que contó López Obrador no es un invento, no es campaña, es la realidad. Cuando uno trabaja con responsabilidad y, como dijo él, cero corrupción, son las cosas mucho más fáciles. Ojalá que en Argentina sepamos eso, ¿no? Mejoremos día tras día, ¿no? Y los presidentes que tengamos sean responsables y cuiden y respeten y amen el país como lo hace López Obrador. A mi parecer, el mejor del mundo. Gente, dejen su like, compartan, que ayuda un montón. Abrazo, gente. Se los quiere. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!